Y precisamente escuchando la ilustre conferencia del doctor Honorio Castillo, me permitiré empezar esto con unas palabras que se encuentran en el libro para poder luego comenzar con el tema que nos ocupa. Esto dice así más o menos: y si supiera los pasos que he dado para llegar aquí, le dijo el discípulo al maestro en su primer lección. El maestro sereno le contestó: no te midas por los pasos que has dado, mídete por los pasos que te faltan por llegar para llegar a la meta que te has propuesto, porque sin meta tus pasos son en vano. Sueña, enfoca, trabaja, lucha, cae, levántate y aprende, jamás te rindas, porque no hay nada imposible, porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y se convertirán sin duda con trabajo en la realidad del mañana. Esto nos da una pequeña enseñanza de gran utilidad. Nos pone en el camino definitivamente de saber cómo, para qué y cuándo se aplican los derechos humanos. Hoy lo vamos a platicar respecto de una temática muy particular, que es el sistema acusatorio, y lo vamos a ver también desde el análisis de la materia de amparo, como mecanismo de protección constitucional que se encuentra tutelado en nuestra Constitución, precisamente en el artículo 103 y 107, así como su ley reglamentaria, que es la ley de amparo. Y hablaremos precisamente de las tres grandes reformas, de las tres reformas más importantes de los últimos 100 años. Esto quiere decir que estas tres reformas, empezaremos platicando la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio del 2008. Esta reforma refiere al sistema acusatorio. El sistema acusatorio, para tener un semblante, ingresa a nuestro país no como una dádiva, ni como una buena voluntad. Ingresa a nuestro país como una perspectiva de práctica, como una perspectiva de necesidad social, cultural y económica. Social, porque precisamente en el ámbito de los derechos humanos, una visita del Alto Comisionado en materia de derechos humanos de la ONU emite ciertas recomendaciones que obligan a nuestro país a cambiar desde la perspectiva del ámbito internacional en el sistema acusatorio, a reformar precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de sistema de justicia penal. Pero no solamente la reforma de junio del 2008 va a hablar acerca del sistema acusatorio, lo que todos creemos y malinterpretamos y además mal llamamos los juicios orales. Juicios orales, hay juicio oral familiar, mercantil, juicio oral civil, juicio oral, incluso la materia laboral ha tenido grandes tintes a través de toda su historia en materia oral. Lo correcto entonces será denominarle, para estos efectos, sistema acusatorio adversarial penal. En este sentido, comenzamos entonces con el análisis de esta reforma. Referíamos que no solamente es un ámbito social, referíamos que también es un ámbito cultural. Este ámbito cultural nos va a permitir analizar la reforma constitucional desde una modificación importante y trascendente que ustedes tienen que tener en cuenta. No solamente cambia los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de la Constitución. No solamente nos da nuevas pautas, no solamente se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales, que precisamente otro conferencista vendrá a platicarles en específico de este, sino que también se modifica dentro de todos los preceptos constitucionales, dentro del artículo 17 constitucional, una situación que culturalmente nos va a costar mucho trabajo entender. Esto se llama sistema de justicia. El sistema de justicia o la tradición jurídica de nuestro sistema de justicia se venía dando desde una perspectiva inquisitiva, al igual como lo era nuestro modelo de justicia penal. Esta justicia inquisitiva nos llevaba a una sanción ejemplar. Esto se modifica y culturalmente esto es algo que nos ha costado mucho trabajo, sobre todo para implementar lo que establece también el artículo 19 de la Constitución, que es otro de los grandes avances de la reforma constitucional del 2008, y me refiero a los medios alternos para la solución de controversias, porque la justicia hoy se ve desde una perspectiva de la reparación del daño, desde una perspectiva de la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa nos cuesta culturalmente mucho y socialmente mucho, porque el castigo ejemplar era lo que siempre veíamos, porque nosotros como abogados litigantes penalistas, cuando nos llegaba un asunto y éramos parte de la víctima, lo primero que nos decía la víctima era: quiero el castigo,
No me interesa que me pague, lo quiero ver en la cárcel, lo quiero ver sufrir. Desgraciadamente o afortunadamente, para despresurizar la carga de trabajo, la excesiva carga de trabajo que tienen los sistemas de justicia penal, se crean estos medios alternos como soluciones de controversias a efecto de despresurizar. Culturalmente nos cuesta mucho trabajo, porque hoy en día el problema es que no estamos acostumbrados a esto. Desde la educación que nos daban nuestros padres, recuerdo cuando mi madre me castigaba, tengo una hermana y siempre me gustaba quitarle sus dulces. Mi hermana iba, lloraba con mi mamá, y mi mamá, ya saben, Luis Antonio, ven para acá. Llegaba Luisito con cara de yo no hice nada, totalmente adiestrado en cuestiones de argumentación jurídica y técnica de litigación oral, desde niño. ¿Qué hiciste? No, nada, mamá. Yo sabía y tenía conocimiento del artículo 16 constitucional y de mi derecho consagrado en el 20, en el 20 inciso B, fracción cuarta, en donde no podía incriminarme. Nada, mamá. Y sabía también que tenía presunción de inocencia consagrada en el 16 constitucional. Le quitaste el dulce a tu hermana, ya me estaba haciendo una acusación, ya me estaba haciendo una imputación de acuerdo a lo que establece el 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo lo sabía. ¿Le quitaste el dulce a tu hermana? No, mamá. Claro que sí. A ver la bolsa. No, mamá, no tengo nada. A ver la bolsa. Sacaba el dulce. El castigo y lo que venía, pues es lo que me hizo estudiar Derecho. Realmente ese trauma fue lo que me llevó a estudiar Derecho. La injusticia del dulce. Lo primero que me decía mi madre, lo recuerdo, es: te me vas ahorita a tu cuarto y no sales de ahí. Y yo estaba por las ventanas, por esas rejas, por esas 4 paredes de claustrofobia, trastornado cuando mi hermana pasaba y se burlaba con los 2 dulces en la mano. Esa es la justicia que nosotros estamos acostumbrados a ver, la justicia imperativa, el castigo ejemplar. Así fuimos educados. ¿Cómo hubiese sido la justicia restaurativa? A ver, hijo, ven para acá. Dale el dulce que le quitaste a tu hermana y el dulce que tú tenías también se lo vas a entregar como reparación del daño. Obviamente eso no se da. Eso es lo que hoy es realidad desde la perspectiva del sistema acusatorio. Hablar de la reforma entonces no solamente va a hablar del sistema como parte del juicio oral que ya veíamos está mal denominado. Sí, la oralidad es un eje rector. No es un principio tampoco, es un eje rector contenido en el artículo 20 constitucional, párrafo primero, renglón primero de la Constitución. Es un eje rector desde la perspectiva del artículo 14 y artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es un principio. Principios los encontramos del artículo 4 al 14, y esos no lo sabemos, y mañana vendrá una persona específica para hablarles de eso, o al rato tengo conocimiento. Estos preceptos entonces nos van a llevar a una evolución del sistema de justicia. No solamente decimos es sistema acusatorio, vamos a encontrar otros 2 grandes ejes de la reforma constitucional de junio del 2008. Seguridad pública y sistema de justicia. Sistema de justicia basado en una gran necesidad, la despresurización de las cárceles. Hasta antes del 2008, hasta antes de que se insertara este sistema, se hizo un análisis en donde precisamente lo que preocupaba era el gasto que se estaba realizando en las personas que eran privadas de su libertad por cuestiones solamente de prisión preventiva. México gastaba aproximadamente cerca de 1,000 millones de pesos al año en las personas sancionadas con prisión preventiva. Hoy sabemos que la prisión preventiva constituye la última ratio, de acuerdo al artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su última fracción que habla acerca de las medidas cautelares, así como de la Constitución, en el artículo 20 constitucional, en el apartado B y en el apartado A. Y de igual manera, también desde la perspectiva de la interpretación de los tratados internacionales, haciendo una interpretación conforme del artículo 1, párrafo 2 y del 133 de la Constitución. Esto nos permite entonces ingresar a otro mood.
ingresar a otra forma de ver el derecho desde la perspectiva del sistema acusatorio. Todo esto que les estoy hablando como parte introductoria va encaminado a otra reforma constitucional que vamos a hablar más adelante, que es la del 10 de junio del 2011, la reforma denominada, y mal denominada también, reforma en materia de derechos humanos, porque no solamente son derechos humanos, hay varios preceptos que vamos a ver. Les decía entonces, este segundo eje previene precisamente que exista una sobrepoblación en las prisiones, cambiando además de los principales, la denominación de las personas que se encontraban privadas de su libertad, ¿sí? Les llamábamos presos, les llamábamos encarcelados, ¿sí? Hoy en día, como parte de la observación de los derechos humanos, como parte de lo que han denominado las cortes internacionales, se les denomina internos. Internos que se encuentran en un centro de reinserción social, porque precisamente lo que se prevé es la reinserción como la finalidad. Sabemos que las prisiones son las principales universidades del crimen, como se han denominado, ¿no? Que entra una persona por un robo, sale y luego entra por un homicidio, sale y luego entra por un secuestro, y van evolucionando las formas. Dicen que ahí se aprende más que en las calles. Sin embargo, esto es lo que se previene, tener trabajos exclusivos dentro para reinsertar al individuo en la sociedad y que sea un individuo funcional. Esto es también parte de los derechos humanos. Parte de los derechos humanos porque en las prisiones, en los centros de reinserción social, debe de existir la protección de los propios derechos humanos. ¿Cuáles? Todos. ¿Cuáles son los únicos que se le podrán privar? Aquellos que tengan un mandato expreso por la autoridad judicial. Y esto me lleva entonces a hacer un análisis del artículo 1 constitucional. En el párrafo 1, en el renglón 3 de la Constitución, del párrafo 1, del artículo 1, establece, en toda su literalidad, todos los individuos gozarán de los derechos humanos y sus garantías consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales, los cuales no podrán suspenderse ni restringirse salvo los casos previstos en esta Constitución. Ahí hacemos un análisis del artículo 20 en donde dice que los derechos que podrán suspenderse solamente serán aquellos que el juez de ejecución determine efectivos para continuar con su ejercicio de reinserción y para evitar que esta persona cometa nuevamente un delito. Entonces vamos asociando cuáles son los derechos humanos que se están presentando o cómo se presentan los derechos humanos dentro del sistema acusatorio, dentro de la reforma del sistema acusatorio. Otra de las grandes inclusiones en esta reforma de junio del 2008 es la seguridad nacional. La seguridad pública, creando una reforma precisamente al artículo 14, 16 y 19 de la Constitución en específico, en donde se crea la obligación de generar una ley reglamentaria de estos artículos, de estos numerales, y con ello nacer la Ley General de Seguridad Pública, la Ley Nacional de Seguridad Pública. Esta Ley Nacional de Seguridad Pública obliga también, de conformidad con el 115, a que los estados copien este modelo para cada una de las entidades. ¿Qué prevé con ello? Una policía científica e investigadora. Policía científica e investigadora que tendrá que estar de acuerdo a las necesidades de la investigación dentro del sistema acusatorio. Actos de investigación. Nos obligan entonces a tener una policía que pueda ser capaz de generar toda la materia probatoria, de proteger toda esa materia probatoria y llevarla sana y salva a procedimiento sin contaminaciones y sin violaciones a derechos humanos. Aquí está muy importante porque nace un precepto novedoso que se establece como cadena de custodia. La cadena de custodia va a ser el debido embalaje, la debida prosecución, mantenimiento, preservación y continuación de todos y cada uno de los elementos considerados como datos de prueba. Datos de prueba que más adelante se convertirán en medios en etapa intermedia y que terminarán siendo pruebas
en la etapa de juicio oral. Y volvemos entonces a la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cómo se relacionan los derechos humanos con esta situación? Muy sencillo. El artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que todas las pruebas que sean contrarias a derechos humanos deberán declararse nulas. Nulas. La nulidad la encontramos en el 263 del mismo ordenamiento. Pero ¿cómo podemos decretar nula una prueba? ¿Cómo se establece que es contraria a derechos humanos? ¿Cuáles son los principales derechos humanos que se pueden violentar con una prueba? Y entonces vamos a hacer un análisis de lo que establece el 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Actos de investigación que deben ser llevados frente o por la autorización del juez de control. Y entre otros tantos establecen que estos actos procedimentales deben de revestir ciertas formalidades. Y aquí me interesa que ustedes vayan aprendiendo a hacer una vinculación de derechos humanos. Actos procedimentales que deben ser regulados por materia de derechos humanos. Entonces nos vamos al 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales y vemos que todo acto procesal que sea contrario de derechos humanos deberá de ser decretado nulo y no podrá ser subsanable. Y que además deberá de ser declarado nulo de manera oficiosa. Y aquí me voy a remontar entonces a otra de las reformas, a otra de las cuestiones que se añade a partir de junio del 2011, en el artículo primero, en el párrafo primero y en el renglón primero, donde dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Obligando además, como segunda parte de este artículo, primero párrafo tercero, ahora renglón tercero, que el Estado tendrá la obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. El Estado tendrá la obligación de investigar, sancionar y reparar. Si esto lo aplicamos de acuerdo a la reforma de junio del 2010 en materia de amparo, en donde se está facultando a las autoridades para que investiguen, sancionen y reparen, me voy a ir a los tres alcances entonces de la perspectiva de la autoridad. Estos alcances los encuentro en el artículo primero de la Ley de Amparo en la fracción primera. El amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades que vulneren o restrinjan derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Ven cómo todo se va hilando? Todo se va tejiendo en una misma protección, en una misma esfera, con el mecanismo tutelado por excelencia que es el amparo. Este mecanismo entonces me va a servir para cuando yo observe un acto procedimental que está siendo contrario a lo que establece el 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo pueda aplicar. Y lo pueda aplicar en cualquier momento de acuerdo al artículo 5 y al artículo 105 de la Ley de Amparo. Porque muchas veces ahí entra la duda. Todos sabemos que existen actos procesales, o todos sabemos que existen dos formas de ver el amparo, ¿cierto o falso? Amparo directo y amparo indirecto. Eso me gusta, porque además debemos de ser orgullosos de que en México se acuña esta figura jurídica. El amparo es como los ángeles azules, es de México para el mundo. Es cierto, la primera intervención de juicio de amparo en otras partes del mundo tienen el habeas data, tienen el habeas corpus, pero nosotros tenemos el juicio de amparo, 100% mexicano. Este juicio de amparo lo que me va a permitir a mí en sistema acusatorio va a ser hacer ver precisamente los actos u omisiones de las autoridades que están vulnerando o restringiendo los derechos humanos. ¿Cuáles son los principales derechos humanos que se violentan en el sistema acusatorio? Debido proceso, seguridad y certeza jurídica. Estamos viendo esto que llamábamos garantías, garantía de seguridad, garantía de certeza jurídica como derecho humano, que la Corte ya también ha determinado que son derechos humanos. Libertades, libertades personales, libertades de tránsito, libertades de opinión, libertades de publicidad, cualquier tipo de libertades, privación de bienes, cosas, derechos patrimoniales, derechos político-electorales, ¿sí? Esto lo podemos llevar entonces a una vía económica,
a una vía económica sin tener que agotar este famoso principio que también cambia de acuerdo a lo que establece el artículo 61 de la nueva ley de amparo en su fracción 21ª, perdón. Ahí vienen las causales de improcedencia. Y dentro de las causales de improcedencia establece que el amparo no procederá cuando no se hayan agotado los recursos o medios previos al juicio de amparo. Esto se conoce como el principio de definitividad. Muy bien. Vamos a empezar a hacer dinámica y voy a regalar algunos libros para los asistentes. Principio de definitividad. Esto quiere decir que el amparo debe de ser una prosecución de actos procesales que nos lleve a tener un enlace hasta agotar todas las etapas previas y poder llevar a mi juicio. La regla general me diría esto. Sin embargo, en este artículo 61, en la fracción 21ª, en el párrafo segundo, dice que no deberé de agotar estas instancias procesales siempre y cuando se establezca que hay un daño irreparable y un acto de continuación que sea violatorio a los derechos humanos que establece la Constitución y que establecen los propios tratados internacionales. Esto me da la posibilidad entonces de que con un buen manejo de derechos humanos y una buena argumentación, con conocimiento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Constitución y en los tratados internacionales, pueda acudir de manera directa, sin agotar el juicio, los requisitos previos al amparo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos en el Código Nacional, en el 457, 458 y 459, solamente se establecen dos recursos en materia de sistema acusatorio, el de revocación y el de apelación. Esto convierte un tanto complicada la situación de recurrir, pero también nos da la posibilidad de que si estamos preparados y como penalistas o como especialistas en sistema acusatorio sabemos la figura del amparo y conocemos y dominamos los derechos humanos, podremos recurrir de manera inmediata al amparo indirecto sin tener que agotar las instancias previas. ¿Por qué? Porque hay una violación concatenada de actos que son de manera progresiva, que son inminentes y además son de imposible reparación. ¿Esto cómo se aplica? Porque siempre me dicen, ¿cómo lo aplicamos? Muy sencillo. Vámonos a verlo desde una perspectiva de la audiencia de control de detención. Audiencia de control de detención, en donde los principales derechos violentados son debido proceso, son seguridad y certeza jurídica y principalmente derechos de libertades personales. Aquí viene un gran problema y abro un gran paréntesis. Uno de los principales problemas por los que no se cree en el sistema acusatorio, se los dice a alguien que tiene litigándolo 4 años. He estado como defensor y he estado como asesor jurídico. El principal problema no son los fiscales, no son los jueces, no somos estos operadores técnicos del derecho. Es en lo que estamos hablando, en lo que empieza todo este meollo, y es la policía. Los policías, por desgracia, son víctimas del sistema acusatorio porque no están siendo capacitados de manera correcta, porque no saben llenar un IPH. Todos sabemos lo que es un IPH, ¿sí? Sí sabemos que es un IPH, un informe policial homologado. ¿Y esto qué es? Un informe policial homologado es precisamente la carta que tiene que llenar el policía redactando los motivos de la detención, el lugar y la hora de la detención, cómo se da la detención, si es de caso urgente o si es flagrancia. Tiene que justificar todos y cada uno de los elementos de la detención, así como configurar además el estado médico y la lectura de derechos que se le debe de hacer al imputado de acuerdo al artículo 20 constitucional, fracción 3ª del inciso B. Y también de acuerdo a lo que establece el 161 de los derechos de toda persona imputada del Código Nacional de Procedimientos Penales. El policía no sabe llenar un IPH. Y desgraciadamente o afortunadamente para los litigantes, cuando estamos del lado del imputado, como defensores, de ahí nos podemos agarrar para calificar de ilegal la detención. Cuando un policía no sabe llenar un IPH y nos pone motivo de la detención, robo. Pues no es motivo de la detención el robo.
Si alguien hace esto, si un policía llena así, yo como defensor voy a decir, ¿sabes qué? Me estás violentando el debido proceso, seguridad y certeza jurídica. ¿Por qué? Porque tu IPH está mal. Es un acto procesal contrario a derechos humanos. ¿Y qué creen? Acuérdense lo que veíamos del 97, artículo 97, todo acto contrario a derechos humanos debe ser decretado como nulo, sin poder subsanarse. Entonces la detención es, y tengo a una persona libre, tengo un cliente libre. Y como abogados, obviamente ustedes pues tienen honorarios extras, ¿verdad? Hay que verlo como es, la verdad, no vamos a vivir de amor. Bueno, sí podemos vivir de amor, pero no alimentarnos de él. Bueno, también, yo me estoy contradiciendo con lo que dijo el doctor que me precede, pero bueno, es importante e imperativo saber siempre también que el abogado cobra honorarios, siempre. Nada más no se manchen, porque luego nos hacen fama y tenemos más chistes que Polo de abogados. Entonces, este acto procesal me va a llevar a una clara e inmediata nulidad. Supongamos que el control de la detención lo pasamos. Se califica de legal la detención. Siguiente reto, para el fiscal, por ejemplo. Realizar la formulación de la imputación. Si tengo una carpeta de investigación que no está siendo bien integrada, como fiscal jamás voy a poder imputar, o bien mi imputación va a ser contraria a derechos humanos, y volvemos a lo mismo. Todo acto procesal contrario a derechos humanos, la regla consagrada en el 97 y en el 20 constitucional, en el inciso A, en la fracción tercera, va a ser declarado nulo. Y si el juez no lo declara como nulo, entonces yo como abogado, ¿qué puedo hacer? Recurrir a la figura del amparo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que dice el artículo primero, artículo primero, párrafo tercero, renglón primero. Toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. ¿El juez es autoridad? Sí. Por tanto, tiene la obligación de promover, proteger, garantizar y respetar. Si el juez no promueve, no protege, no respeta y no garantiza, entonces ¿qué será de consecuencia? El Estado lo investigará, lo sancionará y reparará el daño consecutivo a una violación a derechos humanos. Un juez no se va a meter con esto. Ni el juez, en este caso el juez de control, ni tampoco el juez de distrito que tenga que resolver el amparo. ¿Por qué? Porque estamos hablando un idioma avanzado. Este idioma avanzado es muy sencillo. Este idioma avanzado que vengo a enseñarles hoy se llama derechos humanos. ¿Cómo se habla de derechos humanos? Y ya llegamos entonces a la siguiente reforma, junio del 2011. La primera pregunta y obligada, ¿por qué se reforma la Constitución de junio del 2011? Igual por voluntad de los legisladores, por ser parte de la moda, por el caso Rosendo Radilla Pacheco y 10 más, porque hoy en día tenemos 11 sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podrán decirme, son poquitas, no son muchas, una menos si teníamos 10. Pues sí, lo preocupante es ver el estatus internacional. México tiene 11, Colombia tiene 12, Venezuela tiene 9. Veamos a Colombia, veamos a Venezuela. Ya casi los ganamos, no se preocupen. Viene el caso Florence Cassé y ya vamos a estar igual que Colombia. Eso es obvio. El caso Florence es muy interesante porque precisamente es un parteaguas entre el sistema mixto y el sistema acusatorio de derechos humanos, que obviamente tiene cuestiones políticas, pero bueno, hoy no vengo a platicarles de este caso. Espero tener la oportunidad de coincidir con algunos de ustedes y más adelante platicar, o en otra ocasión platicar de este caso que es enigmático. Esta reforma se da entonces por el ámbito internacional nuevamente. Ya no es el alto comisionado, ya son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte que desde 1969, se había firmado el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado en el 87. Pero a México parece que se le olvidó, parece que era una letra muerta que estaba ahí olvidada en cuanto a la convencionalidad y en cuanto a la aplicación obligatoria de esta Corte. Hoy sabemos
que gracias a este avance, gracias a esto hemos tenido bastantes modificaciones e implicaciones constitucionales. No solamente el caso Rosendo Radilla Pacheco en materia de desaparición forzada, de seguridad y certeza jurídica y de protección a derechos humanos, sino también tenemos el caso Castañeda, enigmático, porque gracias a este caso Castañeda, hoy conocemos y tenemos, y es una realidad y además ya tenemos representantes, que han realizado el efectivo derecho de identidad al voto, tanto manera activa como manera pasiva. Esto lo que nosotros en los medios nos venden como candidaturas independientes. Este es el antecedente de la candidatura independiente, el caso Castañeda. Venimos entonces analizando todas estas convenciones, todas estas cortes que obligan a nuestro país a ingresar al ámbito de los derechos humanos. Pero les decía, la reforma de junio no nada más es derechos humanos. Ya hemos estado platicando acerca de otros preceptos. Cuando yo hablaba de que las autoridades en el ámbito de sus competencias respecto a la Constitución y los tratados internacionales, esto se apega a un criterio que nace a partir de junio del 2011. Se va a llamar principio de convencionalidad, interpretación conforme, bloque de constitucionalidad y derechos humanos. Ese es el nombre correcto de la reforma constitucional de junio del 2011. Principio de convencionalidad, interpretación conforme, bloque de constitucionalidad y derechos humanos. Todo lo encontramos en el mismo numeral, en el artículo primero. Artículo primero, párrafo primero, encontramos universalidad de los derechos humanos respecto de la aplicación de no poder suspender ni restringir salvo los casos previstos en la Constitución. Y aquí me gusta siempre hablar de una tesis 293 del 2011, una contradicción de tesis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se le da el nacimiento y reconocimiento al bloque de constitucionalidad, pero también el retroceso de la 293 del 11 y de la 141-14 es establecer los candados constitucionales para no perder precisamente la interpretación de la Constitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de derechos humanos, ya nos estamos metiendo a casos prácticos en materia de sistema acusatorio, pero todo aquello que se encuentra en la Constitución en mandato expreso no podrá ser violatorio a derechos humanos. Imagínense la gravedad de las cosas. En este sentido, puede haber artículos que sean inconvencionales, pero si la Constitución de manera expresa manifiesta que no lo son, no podrá aplicarse entonces el derecho humano de derecho internacional. Y aquí nace otro precepto importante, que es siempre importante y vital definirlo, ya que estamos manejando el sistema de derechos humanos. La distinción entre derecho humano, derecho fundamental y garantía constitucional. Miles de autores nos han hablado de neoconstitucionalismo, nos han hablado de garantismo, nos han hablado de fundamentalización, de ponderación, pero se han olvidado de hacer el ejercicio dinámico de distinción entre derecho humano, derecho fundamental y garantía constitucional. Y esto viene apegado también con el problema, con el eterno problema de que nuestro sistema, en el capítulo primero de la Constitución, antes del 2011 se leía como garantías individuales. Un tema que como constitucionalistas deben saber, fue un error de traducción de la reforma constitucional del 5 de febrero de 1917, porque se leyó garantía como granted, y entonces se interpretó como garantía. Desde ese entonces la teoría francesa nos decía que garantía era el mecanismo idóneo para hacer efectivo el ejercicio de un derecho, punto. No hablando de derechos humanos todavía, porque el derecho humano nace como propagación de 1945 y la posguerra, en el reconocimiento tácito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Washington de 1948. Decía entonces, la garantía es el mecanismo idóneo para realizar el ejercicio efectivo de un derecho. Y nosotros teníamos en México garantías para proteger nuestras garantías del ejercicio de las garantías. Me sonaba como a 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Y sí, desgraciadamente, esto era parte desde que la propia etimología
no volvía idóneos los mecanismos para poder llevar a cabo esto. Esto no fue algo nuevo, no fue algo hasta el 2011, porque si bien es cierto, en 1994 y 1995, cuando cambia el control difuso, el control concentrado de la Constitución a un control mixto, que esto también es importante saberlo, el control concentrado se daba antes de 1995, cuando el imperio constitucional lo tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de 1995 se reforma el artículo 93 de la Constitución, se reforma el artículo 103, se reforma el artículo 107 y 105 de la Carta Magna, dando la posibilidad de que la interpretación se hiciera de carácter mixto, o sea que no solamente la Suprema Corte conociera de temas constitucionales, sino también jueces de distrito y magistrados de circuito. Pero seguía habiendo monopolio, porque si tú como magistrado de circuito aspirabas a ser juez de distrito o viceversa y luego ser ministro de la Suprema Corte, pues no podías contradecir lo que decía Papá Dios, o sea, la Suprema Corte, ¿no? Aunado a preceptos y a categorías de interpretación normativa muy ambiguas como esa pirámide que les enseñaron, espero que ya no se las enseñen en las escuelas, una pirámide horrible que ponían ahí, que nos hacían aprendernos, que viene en el libro de García Maínez, en la página 37, en el renglón tercero, que establece precisamente la pirámide de Kelsen. Kelsen se retorcería, porque Kelsen jamás habló de una pirámide. Kelsen jamás habló de una pirámide. Esto fue un invento mexicano para justificar la jerarquización de los derechos establecido en el 133 desde 1917. Jamás habló Kelsen de una pirámide. Kelsen andaba metido en otros temas. Kelsen andaba metido entre saber si era el derecho puro, si no era puro, si había que meter la moral, si no había que meter la moral, si había que justificar al Führer. Kelsen jamás habló de pirámides. Esas pirámides precisamente fueron la justificación de esto, que se convierte después en el control difuso de constitucionalidad. ¿Cuál es el control difuso? El control difuso establece hoy en día, a partir de la reforma de junio del 2011, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Artículo primero, párrafo tercero, renglón primero de la Constitución. Esto quiere decir que la autoridad, el juez, en este caso la autoridad judicial, si encuentra una observancia contraria a derechos humanos, debe de inaplicarla. No va a ser control constitucional, no va a desaparecerla del sistema, simplemente la deberá de inaplicar, porque si no la inaplica, entonces estaría faltando al mandato constitucional que acabo de referir. Quiere decir que entonces les da la posibilidad a las autoridades de inaplicar preceptos constitucionales y aplicar el derecho constitucional y el derecho doméstico. A esta aplicación de derecho constitucional y derecho doméstico siempre se tendrá que hacer con un mandato establecido en el artículo primero, párrafo segundo, renglón último de la Constitución, que es el principio pro persona. El principio pro persona es otra de las innovaciones constitucionales de junio del 2011 que se aplica mucho para la materia penal. En la materia penal nosotros teníamos, hasta antes de esta reforma, de manera clásica, un principio que era aplicar la ley penal siempre en beneficio del reo, así se decía. Este precepto constitucional viene del latín indubio pro reo, la aplicación más favorable en materia penal a la persona que se encuentra privada de su libertad o a la persona que se encuentra en carácter de imputado. Sin embargo, el principio pro persona ingresa como un bloque para hacer efectivos todos y cada uno de los derechos de manera progresiva, como lo establecen los 4 preceptos de interpretación que encontramos en la Constitución en el artículo primero, párrafo tercero, renglón tercero: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esa es la regla general de cómo deben de ser interpretados los derechos humanos. Esto quiere decir que si nosotros encontramos alguna interpretación que no sea universal, esto quiere decir una aplicación para todos y desde todas perspectivas y en cualquier lugar, que no sea interdependiente, quiere decir que no nos deben de separar los derechos en cuanto a la aplicación. Un derecho humano puede ir aplicado junto a otro derecho humano y deben de caminar a la par.
deben de ser indivisibles. No puedo decir, te estoy protegiendo tu libertad, pero no te estoy protegiendo tu dignidad humana. Y deben de ser progresivos, porque siempre deben de ir evolucionando en favor al interés de la persona. Esto nos lleva a entender entonces cómo se debe hacer el ejercicio del derecho. El ejercicio del derecho de esta pirámide que veíamos nosotros, de jerarquías, hoy debemos de verla como un bloque de constitucionalidad. En la tesis 293 del 2011, el ministro Arturo Saldívar tiene a bien definir el bloque de constitucionalidad. Y empieza diciéndonos, el bloque de constitucionalidad es una masa de derechos. No se rían, es en serio, así lo dijo. El bloque de constitucionalidad es una masa de derechos. Pues te imaginas una masa, dices, pues voy a hacer pan o frituras, o una masa de qué, de harina, de maíz, de trigo. Una masa de derechos, dice el ministro Saldívar, de la cual podemos adquirir cualquier pieza. Dije, caray, pues una pieza ya no es una masa, ya es un... Confusa un tanto la tesis 293 del 11. De manera estructural, práctica, para que ustedes lo puedan aplicar a diario. ¿Cómo vemos el bloque de constitucionalidad? Todos han jugado Jenga. ¿Sí saben lo que es el Jenga? Ok. El Jenga es la forma interpretativa práctica de ver el bloque de constitucionalidad. Si juegan Jenga ustedes, ¿qué pieza van a sacar? ¿La que más les convenga? Principio pro persona. Tienen que evitar que ¿qué? Que se caiga la torre. Principio de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad. ¿Pueden sacar dos piezas al mismo tiempo? Indivisibilidad. ¿Quién pierde? Al que se caiga la torre. De lo contrario, nadie pierde. La torre sigue estando intacta, entonces ninguna de esas piezas puede suspenderse ni restringirse, salvo que haya una regla en contrario. Mandato constitucional del artículo primero, párrafo primero, renglón segundo de la Constitución. Eso entonces, ese Jenga que nosotros tenemos, esa torre, va a ser un bloque de derechos del cual vamos a tomar el que más nos beneficie. Pero es que es tratado internacional, aplícalo, control de convencionalidad. Pero es que la Constitución me establece tal artículo, aplícalo. Pero es que el Código Nacional me vulnera, restríngelo, no lo apliques. Pero es que encontré un artículo que es mayor beneficioso, pero está en Morelos y yo estoy en Querétaro, obsérvalo, es un bloque, tienes que observarlo. ¿Por qué? Porque salvo que exista pacto contrario marcado en la Constitución, tú tienes la obligación de verlo. Porque ya es un bloque, todo este bloque puedo sacar y rescatar el derecho que mayor me beneficie a mí. Por eso los alcances hoy en día de muchas figuras jurídicas, por eso los alcances en materia de derechos humanos en muchas aplicaciones normativas, matrimonios homoparentales, divorcios incausados, derecho de identidad, derecho de olvido. Son derechos humanos progresivos que se han rescatado del bloque de constitucionalidad y del bloque de convencionalidad. ¿Cómo aplicamos esto en materia penal? Y aquí voy a referirme un tanto a lo que viene, a lo que tú puedes encontrar en el libro. Si lo adquieres, obviamente la Fundación de los Niños Sánchez Sánchez van a estar muy contentos de verse beneficiados con tu compra. En materia de sistema acusatorio, tú encontrarás que hay diferentes derechos fundamentales y derechos humanos que se pueden combatir desde el control de la detención. Por ejemplo, las principales violaciones a derechos humanos dentro del control de la detención son derechos humanos a la libertad, a la seguridad, a la certeza jurídica, los tratos inhumanos contrarios a la dignidad, las violaciones a los propios derechos humanos, el debido proceso y la tortura. Para ellos existen mandatos constitucionales expresos, todos los derechos humanos que se ven consagrados dentro de la fundamentalización y reconocidos en la Constitución. Pero también vamos a tener diversos análisis respecto del control de convencionalidad. ¿Cuáles son nuestras llaves para hacer efectivo el control de convencionalidad incluso en audiencia?
Imagínense que están en un control de detención y tienen que fundamentar que su cliente fue detenido de manera arbitraria y que por tanto se le está violentando un derecho humano consagrado en la Constitución y consagrado también en un tratado internacional. Y aquí es cuando ya vamos a lo que nosotros denominamos en técnica de litigación oral una técnica de tercer nivel. No quiere decir que sea una técnica de meritoria, sino al contrario, la técnica de tercer nivel es la mejor técnica que puede tener un abogado en sistema acusatorio penal. ¿Por qué? Porque domina el Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley penal sustantiva. Domina además la Constitución, pero también domina los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales. Esto se refiere a una defensa de alto impacto. Un defensor de alto impacto es el que domina estos tres rangos normativos. Imaginemos entonces que estamos en una audiencia de control de detención en donde nuestro cliente ha sido detenido de manera arbitraria, porque el IPH menciona que la detención fue a las 14 horas y la puesta a disposición fue a las 20 horas, existiendo entre el lugar de la detención y la Fiscalía Especializada al cual se consigna solamente una distancia de 3 kilómetros. Se van a reír, pero esto se da todos los días. Y se van a reír aún más cuando les diga que hay defensores que no saben cómo hacerlo. Y se van a reír más de saber que esto es el pan de todos los días a partir de junio del 2016, porque no saben aplicar el sistema acusatorio en los estados, porque no saben aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque desconocen la Constitución y porque además desconocen los tratados internacionales. Y aún más se van a carcajear cuando les diga que no solamente son defensores particulares, que también hay defensores públicos que desconocen de esto, que también hay fiscales que desconocen de esto, y peor aún, para morirnos, hay jueces que desconocen de esto. No se preocupen, para eso es esta plática, para que ustedes aprendan, para que ustedes sepan cómo y orientemos el sistema. No se trata de quejarnos, se trata de mejorar, no se trata de medirnos por los pasos que hemos dado, sino se trata de medirnos por los pasos que nos faltan para llegar a la meta. Entonces comenzamos. Vean la aplicación práctica de este libro. En audiencia, en control de la detención, el fiscal va a realizar precisamente todas estas situaciones. Establece el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El control de la detención se fundamenta en el 146, 147 y 148 de dicho código. El juez de control debe, en primer lugar, saber si se le ha dado lectura de los derechos al imputado, al detenido en este caso. Una vez que esto se da, el fiscal comienza a fundamentar el motivo por el cual ha sido detenido. Sabemos que cuando existe un control de la detención con detenido, valga la redundancia, quiere decir que ha sido por dos casos hipotéticos, flagrancia o caso urgente. Supongamos que esto se refiere a la flagrancia contenida en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tan sencillo, estoy haciendo comercial, tan sencillo como tomar su libro, hojearlo, encontrar la página 206 y darse cuenta que en ella encuentran un recuadro. El juez les va a dar la palabra y les va a decir: defensor, ¿tiene algo que manifestar? Y es entonces cuando ustedes con toda propiedad toman su libro de esta manera. Tienen que ser elegantes, son abogados. Aparte, recuerden las recomendaciones que les dieron para el amor. Somos feos, no tenemos dinero, pero somos abogados. Deja tú lo guapo, soy abogado. Deja tú el verbo, soy abogado. ¿No? Deja tú el Ferrari que está aquí afuera, soy abogado. Obviamente el abogado es guapo, tiene el Ferrari y tiene verbo. ¿O no? Claro, y las abogadas, bueno, no se diga, también. Entonces llegamos con el juez, su señoría, de conformidad con los numerales 146, 147, 148, 149 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Analizando el precepto fáctico en el que el IPH fundamenta que la detención ha sido a las 14 horas
y que además la puesta a disposición ha sido hasta las 20 horas, alego que existen violaciones claras a sus derechos humanos de libertad, seguridad y certeza jurídica, tratos inhumanos y contrarios, además de poderse presumir que en este lapso de tiempo han sido violentados y se pudiese dar el precepto de la tortura. Por tanto, su señoría, solicito que se califique de ilegal la detención y que el acto procedimental, de acuerdo al artículo 97, sea declarado contrario a derechos humanos, toda vez que el artículo 16 constitucional establece que toda detención y toda presentación debe ser de manera inmediata, refiriéndonos además que las tesis jurisprudenciales emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reclaman que la detención y el precepto a efecto de no violentar derechos humanos de la víctima, del imputado, debe de darse con inmediatez. Los fantasmas de la Suprema Corte. Debe de darse con inmediatez. Y dicha inmediatez ha sido violentada, toda vez que no ha sido justificado los 3 kilómetros que tiene que recorrer desde las 14 horas hasta las 20 horas. Por tanto, su señoría, además haciendo un control de convencionalidad de acuerdo al artículo 1 y 133, que establece que es su obligación promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, no solo de acuerdo a los preceptos constitucionales que acabo de comentar, sino también de los tratados internacionales de los que México es parte. Por lo cual me permito destacar, su señoría, que usted tiene la obligación en estos momentos de interpretar los artículos 7, 8 y 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, el 5.1, 5.2 de la Convención Interamericana, dando paso a que usted, su señoría, con este acto que yo le vengo a reclamar, tiene la obligación de declarar los derechos humanos de acuerdo a la interpretación universal, interdependiente, indivisible y progresiva que se establece en la observancia general en los artículos 8 y 20 de los derechos humanos de la ONU. Además, su señoría, que de calificar este acto, de calificar la detención como legal, usted estaría siendo culpable en la violación a derechos humanos, lo que me permitiría a mí decretar que su conducta ha sido contraria al mandato constitucional que establece el artículo 1 y el artículo 133 de esta Constitución. Su señoría, por tanto, la calificación de legal debe ser inadmitida al efecto de la que la Fiscalía se decrete la detención. Es cuanto, su señoría. Ah, caray. Sí, se vale. Se vale aplaudir, digo, ahorita que lo razonen, que lo vean, como, ¿no le entendieron? ¿Hablé como merolico? ¿Sí hablé como merolico? Hablar como merolico me ha hecho ganar todos los asuntos en materia penal, les presumo no llevo ni uno perdido, en sistema acusatorio no llevo ni uno perdido. Hacer esto me permite no quejarme del sistema, me permite encauzarlo. ¿Qué hace el juez con una situación de esta, con un alegato de estos? ¿Saben lo que hacen los jueces cuando yo les toco? Vamos a decretar un receso por tiempo indefinido para poder calificar legal la detención, ¿no? Se va el juez, revisa el video, llega y repite todo lo que acabo de decir y califica de no legal la detención. No crean que he llevado asuntos de robos, no crean que he llevado asuntitos de abusos de confianza. Esto lo he hecho con homicidios, con violaciones, con delincuencia organizada. Y aquí es cuando decimos, ay, ¿a poco sí sirven los derechos humanos? Tenemos de dos, o quejarnos del sistema acusatorio y decir lo que todos los abogados dicen. No, hombre, ese sistema no sirve. No, ese sistema... le doy un año para que volvamos al mixto. Ay, ¿y por eso no estudia? Sí, por eso, ¿para qué lo estudio si se va a volver a cambiar? Todavía me encontré esto, el sábado estaba en una conferencia en el Estado de México, con un abogado, dice, ¿yo para qué estudio? ¿Para qué estudio si de todos modos el sistema ya, eso no sirve? Bueno, supongamos que no sirva un año, va a estar de vacaciones ese año, no va a tener ingresos, no va a recibir... ¿Qué onda, no? Esto parece increíble, pero lo que acabamos de hacer, lo que acabo de leerles, lo que parece que hizo un merolico, es lo que gana hoy en día. El defensor que sabe y conoce de derechos humanos es aquel que en efecto va a dar y va a tener conocimiento de esta materia. ¿Cuáles son los principales derechos humanos que se violentan
en el sistema acusatorio, ya lo decíamos. No solamente vamos a analizar los clásicos, y ahí me voy a la interpretación de toda la vida, ¿no? Recordemos que teníamos el típico abogado, nuestro machote de amparo. El amparo sacaborrachos, el amparo, el buscapiés que le llamábamos, y decíamos: solicito de la justicia federal el amparo y protección por las garantías que se me han visto violentadas, ¿no? Yo siempre en el final de las conferencias, y este no va a ser un caso en contrario, les platico a los abogados que se acercan, les doy mi tarjeta, cualquier cosa, llámenme, no tengo ningún problema. No soy de los conferencistas o abogados que sí, llámame, pero cuando me llamas, mira, ahí te va mi tarjeta, deposítame y después me llamas, y cuando me deposites, pues van a ser 5,000 pesos por hora de teléfono y te atiendo lo que quieras. Más, si me quieres hablar de tus problemas maritales, también te los atiendo. Hasta psicólogo soy. Siempre me hablan, me preguntan: doctor, ¿cómo le puedo hacer? Tengo este asunto. Sin problema, se trata de beneficiar y de apoyar el sistema jurídico. Y me he encontrado algunos amparos que me mandan a revisar. Deja tú las faltas de ortografía. Amparos promovidos hoy en día, sí, redactados con los pies. No, bueno, con los pies está corto. Donde a pesar de esta transformación todavía hablan de garantías individuales. Donde al juez de distrito, esa autoridad máxima, omnipotente, universal, bendita, de conocimiento y a vida, dicen que ¿cómo diferencias a un juez de distrito y a un magistrado de circuito? El juez de distrito dice ser Dios. El magistrado de circuito está seguro de que lo es. El juez de distrito camina casi sin tocar el piso. El magistrado de circuito levita. Y bueno, y el ministro de la Suprema Corte ya ni lo vemos en los aires. Esto viene concatenado a que no podemos seguir teniendo estos errores. Debemos de transformar. Eso es precisamente lo que habla el gran reto de los derechos humanos. En este libro tú puedes encontrar los amparos que se han promovido, los amparos que su servidor ha hecho como experimento. A mí me gusta hacer enojar a las autoridades. Me gusta ser el necio. Cuando me dicen no se puede, ¿cómo no se puede? Sí se puede. Así me dijeron del derecho de olvido. Y ya tenemos la primera resolución en México, la segunda en América Latina y la tercera en el mundo, que habla sobre derecho de olvido. ¿Sí saben el derecho de olvido, no? ¿Nunca han escuchado hablar del derecho de olvido? Bueno, pues el derecho de olvido es una tesis europea, ya ahora también mexicana y latinoamericana, que habla acerca de la protección de sus datos personales. Y que esta protección a datos personales debe de ir apegada a la dignidad humana. Y que la dignidad humana, por ser un precepto universal de protección a derecho humano, nunca debe ser violentada por actos futuros respecto a un acto pasado. Sí, el derecho de olvido es eso. Ustedes pueden llegar con sus novias o con sus esposas: mi amor, sí llegué muy borracho el fin de semana, sí estaba con amigas, pero ya pasó. Ya me dejaste sin dormir a tu lado el sábado, ya me dejaste sin comer, no tuve la valiosa e invaluable oportunidad de ir a casa de tu mamá, de mi suegra adorada que tanto amo, pero ya no me castigues más, ya no rompas más mi pobre corazón, ya quedó atrás, ya me castigaste por ello. Si más o menos van viendo por dónde voy, este derecho humano y de identidad y de dignidad humana en materia penal nos puede ayudar a quitarles los antecedentes penales a las personas que ya fueron sancionadas y que han compurgado sus sanciones. Esto es una realidad, ya lo hicimos en 3 estados. Y en el gran reto de los derechos humanos, en ese libro tú vas a encontrar cómo hacerlo, porque se incluye el amparo. No se los estoy vendiendo, bueno, sí se los estoy vendiendo el libro, pero no el amparo. Ustedes compran el libro de 200 pesos, 400 pesos si quieren la otra versión, que ustedes pueden verla ahí, y pueden cobrar por un derecho de olvido, el amparo, para borrarle a alguien sus antecedentes penales, 10 veces lo que vale el libro. Es una inversión, es una inversión, es a futuro.
Tienen que observar, tienen que ver a futuro. Recuerden lo que les dijo el anterior ponente, inviertan. Bueno, el Rolex no se compra de a gratis. Si no, o sea, no soy guapo, recuérdenlo, soy abogado. Esto nos lleva a que en el gran reto tú encontrarás todos esos canales y vías de exploración. Hablamos de derecho de olvido, hablamos del derecho a mínimo vital, que te sirve desde el derecho de familia hasta el derecho mercantil, hasta aplicarlo en el derecho penal, porque cuando un juez de ejecución venga y te diga que está sancionado a X cosa, tú puedes argumentar respecto del derecho al mínimo vital, y aquí nos pasó una situación muy benéfica para mí, muy congratulante, porque precisamente tuve a bien publicar en un estado, en la Crónica Judicial, que es estas revistas que sacan los poderes judiciales, respecto al derecho al mínimo vital, y comencé a dar algunas conferencias respecto al derecho al mínimo vital. El día que se publica, o sea, a las 2 semanas de que se publica esto respecto del derecho al mínimo vital, se toma en una tesis en la Suprema Corte de Justicia, donde el ministro Rebolledo tiene a bien, no sé si se lo fusiló de mi artículo, pero todo lo que yo había mencionado en el artículo, el ministro lo puso en la tesis. Yo creo que sí se lo fusiló. Todo lo que venía ahí, en este artículo que también encuentras en el gran reto de los derechos humanos, establece como parte del derecho al mínimo vital, un derecho que encontramos en el artículo 28 y que lo sacamos directamente del derecho fiscal. ¿Y para qué nos sirve el derecho al mínimo vital? Les decía, en materia penal, el juez de ejecución me va a restringir unos derechos, pero no por ellos me puede restringir otros. Indivisibilidad e interdependencia de derechos humanos, esta forma interpretativa que encontramos en el artículo 1, en el párrafo 3, en el renglón 3 de la Constitución. Además de que también me puede permitir, si tengo a una persona internada en un centro de reinserción social, poder reclamar otro tipo de derechos que no han sido, y esto no quiere decir que sea recientemente sentenciado. Si tengo un sentenciado de hace 8 años, que no se le ha dado el acceso a la educación dentro del centro de reinserción, o que no se le ha dado la efectiva protección a su derecho del oficio cuando no ha sido restringido por el juez de ejecución, el poder aplicar el derecho al mínimo vital y poderle dar educación, trato digno, trato humano dentro de un centro de reinserción. Esto me permite el derecho al mínimo vital. Vamos a encontrar otro tipo de derechos humanos también. Por ejemplo, ese famoso amparo, no sé si han escuchado de él, el amparo sobre la protección de datos genéticos. La protección de datos genéticos nos va a permitir regular la autoridad y el ejercicio del juez a las pruebas de ADN, no solo en niños, también en internos, en materia penal. No solamente en niños, sino también en internos. ¿Por qué? Los exámenes toxicológicos, los protocolos para los exámenes toxicológicos en México, el 90% de su aplicación es inconstitucional e inconvencional. Y si de eso depende, y si de eso va a depender que una persona se sentencie o quede absuelta, imagínense cuánto pueden ganar por ello. Estos derechos entonces nos permiten la aplicación y tienen al autor de estos amparos y tienen al autor de estas teorías enfrente de ustedes. Vamos a dejar un breve tiempo, 5 minutos, por si tienen alguna duda o respuesta. Concluyo solamente. Es importante, es vital que conozcamos y sepamos de los derechos humanos en la aplicación del sistema acusatorio. Hoy en día, el sistema acusatorio se puede perfeccionar, se puede blindar, se puede proteger desde el análisis y el enfoque del derecho humano. No tenemos que ser críticos destructivos del sistema acusatorio. Hoy estamos en una crisis, estamos en caos. La teoría del caos de Schugenberg nos dice que el caos es cuando tenemos un derecho que no ha acabado de nacer y otro que no ha acabado de morir. Desgraciadamente nosotros día a día, siendo malos actores, siendo malos operadores del sistema acusatorio, le quitamos la esperanza de nacer al sistema acusatorio. Nosotros tenemos la obligación de continuar con nuestra capacitación y con nuestra preparación. Y si tenemos enfrente un fiscal que no sabe, es hacerlo aprender con nuestros actos. Si tenemos enfrente a un juez que no sabe, es obligarlo
aceptar los test de proporcionalidad, los test de aplicación a derechos humanos y la aplicación correcta de la Constitución, del Código Nacional de Procedimientos Penales y además de los tratados internacionales respecto de la materia. Ese es el gran reto que debes de asumirlo tú, no por el bien de ustedes, no por el bien mío, sino por el bien de todos y cada uno de los que estamos en este sistema jurídico mexicano. Les agradezco mucho su atención. Gracias.